Bueno, hoy nos tocaba ver la unidad 15. eh, es una unidad en donde vamos a ver la capa de aplicación. Básicamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI, cómo funcionan las aplicaciones, digamos, de punto a punto, los protocolos web como el HTTP y los protocolos de correo electrónico, los servicios de direccionamiento IP como el DNS y el DHCP, y los intercambios de archivos de los protocolos FTP y SFTP o TFTP. Bueno, la capa de aplicación es la más cercana al usuario final. De hecho, ustedes están viendo en un monitor y están viendo la capa de aplicación. Es decir, hay el explorador o el WebEx que le está mostrando en la clase, está trabajando en la capa de aplicación. Eh, eh, es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red subyacente en la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar datos entre los programas que se ejecutan en el host de origen y host destino. Bueno, acá en esta capa de aplicación tenemos que ver que la capa de aplicación del modelo TCP/IP corresponden a la capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Y en la capa de aplicación tenemos sistema de nombre de dominio, es decir, DNS, que es un protocolo que se utiliza para resolver un dominio en número de IP, el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el HTTP, el protocolo simple de transferencia de correo, que es el SNMP, el protocolo de oficina de correo, que es el POP3, el protocolo de configuración dinámica de host, que es el DHCP, los protocolos de transferencia de archivos, que son los FTP, y los protocolos de acceso a Internet y mensajes de Internet como IMAP. Bueno, acá vemos que la capa de presentación y la capa de sesión, que son las capas que forman parte de la capa de aplicación, tienen tres funciones principales. Dar formato a los datos del dispositivo de origen y presentarlos en una forma compatible para que los pueda recibir el dispositivo de destino. Comprimir los datos de forma tal que pueda descomprimir el dispositivo de destino y cifrar los datos para transmitirlos y descifrarlos al recibirlos. Como esta capa, digamos, se utiliza en el origen y en el destino, yo puedo en el origen, digamos, encapsular o comprimir los archivos con algún formato específico y en el destinatario lo puedo desencapsular, descifrar o abrir ese archivo. Los, los formatos más comunes que trabajan en esta capa son el MPEG, que es un formato de grupo de hipertexto de película, el formato de intercambio gráfico GIF, el JPEG, que es un formato de trabajo de grupo de trabajo de expertos, un formato PNG, que es el grupo de trabajo de redes portátiles. Bueno, todos esos formatos, digamos, trabajan en la capa de presentación y sesión que están dentro de la capa de aplicación. La capa de sesión crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo prolongado. Bueno, acá lo que nos dice es que la capa de sesión es la que se encarga de establecer el diálogo entre la aplicación de origen y la aplicación destino. Mm. Bueno, algunos de los protocolos de la capa de aplicación, el DNS, el DNS es un sistema de nombre de dominio que traduce un dominio como, no sé, salta.go.ar, jujuy.go.ar a un número de IP y utiliza el protocolo TCP y el puerto que abre es el puerto 53. Eh, Después tenemos protocolos como el BootTP, que ya no se usa, que era para asignar número de IP, digamos, era un servicio que se utilizaba mucho anteriormente, antes de los Windows, no sé, antes de los Windows, en el Windows 2000, antes de los Windows 2000, se utilizaba el BootTP, que era para asignar número de IP, digamos, a un host y utilizaba el puerto UDP, el protocolo UDP y los puertos 67 y 68. Después fue reemplazado por el DHCP, que digamos que es
el servicio del sistema operativo que se utiliza para asignar número de IP a los hosts, que también utiliza el puerto 67 y 68. Los protocolos de correo electrónico tenemos en cliente de correo electrónico podemos tener el SMTP, que utiliza el protocolo TCP puerto 25, que sirve para la bandeja de salida, el POP3, que utiliza el TCP 110, que es para la bandeja de entrada, y el IMAP, digamos, es cuando utilizan el puerto TCP 143 y cuando se va a utilizar clientes de correo electrónico que accedan a correo electrónico almacenado en un servidor de correo electrónico. Es decir, este SMTP y este POP3, yo descargo, digamos, los mails de un servidor de correo electrónico y el IMAP me permite descargar una copia y los mails siguen estando en el servidor de correo electrónico. La transferencia de archivo utiliza el puerto TCP 2021. Bueno, hay muchas aplicaciones que utilizan FTP para transferencia de archivo, el filecilla. Bueno, hay muchas aplicaciones hoy que utilizan transferencia de archivos para subir archivos de un host a un servidor o de una PC a un servidor, y utilizan el protocolo TCP puerto 20 y 21. Después tenemos una opción que es el Trivial File Transfer Protocol, que utiliza el puerto 69, eh, que tiene menos sobrecarga que el FTP. Y la web tenemos el protocolo TCP 80, que utiliza el puerto 80 para lo que es el intercambio de datos, digamos, entre cliente y servidor, y el HTTPS, que utiliza el SSL, que es el Security Socket Layer, que es cuando nosotros hacemos transacciones en forma segura o utilizamos páginas web de sitios seguros. Utilizamos TCP y UDP 443. Es más que nada para proteger las comunicaciones. Autentica el sitio web al que se conecta el navegador. Bueno, acá tenemos un quiz. Dice, ¿en qué capa del modelo OSI se refiere a los protocolos que intercambian datos entre programas que se ejecutan entre SOT, a la capa de aplicación? ¿Qué estándares GIF, JPG están asociados con qué capa? Bueno, en realidad con la capa de presentación. Estas tres capas OSI definen las mismas funciones en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Bueno, dijimos presentación, sesión y aplicación. Forman la única capa de aplicación del modelo TCP/IP. ¿Cuáles son los dos protocolos que pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI? Bueno, el PNG puede ser y el SMTP. Esta es una función de la capa de sesión. Comprimir y descomprimir, no. Proporciona una interfaz de aplicaciones, no. Formato de datos para la capa de aplicación, no. Intercambio de información para iniciar diálogo entre pares, sí. Eso sería, acá me está tirando error en el PNG. Ah, es que este es la capa, bueno, la capa de aplicación del modelo OSI. Me pide, acá es envenenamiento, que bueno, este vendría a ser como DHCP, pero bueno, la traducción muchas veces no ayuda, digo. Bueno, acá nos explica el modelo cliente-servidor. eh, los procesos de cliente y servidor se consideran parte de la capa de aplicación. El cliente comienza el intercambio solicitando datos al servidor, quien responde enviando uno o más flujos de datos al cliente. Los protocolos de la capa de aplicación describen el formato de las solicitudes y respuesta entre el cliente y servidor, además de la transferencia real de datos. Este intercambio también puede requerir la autenticación del usuario y la identificación de un archivo de datos que se vaya a transferir. Bueno, acá lo que nos explica es el modelo cliente-servidor, que el cliente es una computadora que solicita un servicio y el servidor no es una máquina grande el servidor. El concepto del servidor es que está corriendo un servicio, un demonio, un proceso que se llama demonio, que ese proceso está a la escucha de algún servicio de un cliente. Por ejemplo, si este servidor web, yo de este lado del cliente tendría navegadores web. Si este servidor es de correo electrónico, de este lado del cliente tendría clientes de correo electrónico. Si este es un servidor FTP, yo acá tendría archivos y acá tendría un filecilla para poder hacer la transferencia para la baja y subida de archivos. ¿Sí? Bueno,
Siempre en todos los servicios que ustedes tienen en Internet, fíjense que son topologías cliente-servidor. Siempre todo lo que yo hago en Internet es cliente-servidor. Y después tenemos la topología que es redes entre pares, que básicamente es una topología que se configura para que, digamos, las computadoras compartan algún tipo de recursos como una impresora, internet. El objetivo de una red entre pares, básicamente compartir recursos, no hay jerarquía acá, ambas computadoras son del mismo par. En cambio acá hay una computadora que tiene mayor jerarquía que el servidor y el cliente tiene menor jerarquía. Bueno, hay también aplicaciones peer-to-peer que, digamos, son un híbrido porque pueden convertirse en cliente y servidor a la misma vez, como por ejemplo los servicios de mensajería, los servicios bueno, para bajar música, todo eso, digamos, eh, son aplicaciones P2P que pueden convertirse, configurarse como cliente o como servidor. Bueno, acá nos muestra las aplicaciones P2P más comunes, que es BitTorrent, bueno, ya no es muy utilizada, Endokey y FreeNet, en donde, digamos, una computadora se configura como servidor y todos los demás como clientes digamos, permite la interacción entre el cliente y los servidores. Bueno, acá tenemos un quiz, verdadero o falso. El modelo de red cliente-servidor requiere la implementación de un servidor dedicado para el acceso a los datos. La red cliente requiere la implementación de un servidor dedicado para el acceso a los datos. Y eso depende, porque verdadero sería si es que es un solo cliente, y bueno, falso sería si es que yo tendría muchos clientes. Veamos a ver qué es. En la segunda dice, en un entorno de red de punto a punto, cada par puede funcionar como cliente o como servidor. Eh, Falso, porque en realidad no hay el concepto de cliente y servidor. ¿Cuál es la aplicación P2P? Permite que los usuarios comparten partes de varios archivos con otros usuarios. Híbrido. ¿Cuál de los siguientes es una característica del protocolo NUTEL? Los usuarios pueden compartir archivos completos con otros usuarios. Un usuario puede compartir fragmentos del archivo con otros usuarios. Un usuario puede acceder a un servidor de índice para obtener la ubicación de los recursos compartidos para otros usuarios. No, acá era BitTorrent y acá era verdadero. Sí, estaba yo equivocado. Bueno, los protocolos de transferencia de hipertexto, estamos hablando del HTTP, cómo se realiza, digamos, la comunicación entre el cliente y el servidor a través de HTTP. En el paso uno, el explorador interpreta tres partes de la URL, es decir, este cliente carga, digamos, el dominio cisco.com/index HTML. Primero el servidor interpreta el HTTP, que es el protocolo. Luego el dominio, el nombre del servidor y luego el archivo específico solicitado. En el paso 2, el navegador eh, luego verifica con un servidor de nombre de dominio para convertir, bueno, el dominio en una dirección IP que utiliza para conectarse al servidor. El cliente inicia una solicitud HTTP a un servidor enviando una solicitud GET al servidor y solicita el archivo index.html. Es decir, bueno, acá lo que le está diciendo es que este servidor va, digamos, ir a buscar el número de IP del servidor de ese dominio. Y mientras tanto, el usuario, el cliente, lo que va a hacer es enviar una solicitud GET al servidor para que descargue el archivo index.html, que es el archivo, digamos, de la homepage. Y en el paso 3, bueno, en respuesta a la solicitud, el servidor envía el código HTML de esta página web al navegador. Es decir, el servidor ya encontró donde se encuentra alojado, digamos, ese dominio y descarga el archivo HTML que se lo envía al cliente.
Y en el paso 4, el cliente, digamos, interpreta el HTML y visualiza, digamos, el código HTML, lo traduce, digamos, y lo visualiza en la ventana del navegador. Bueno, después hablamos bien en detalle de HTTP y HTTPS. HTTP es un protocolo de solicitud-respuesta. Cuando un cliente, por lo general un navegador web, envía una solicitud a un servidor web, HTTP especifica los tipos de mensajes que se utilizan para las comunicaciones. Los tres tipos de mensajes comunes son el GET, el POST y el PUT. El GET solicita los datos por parte del cliente. Un cliente envía un mensaje GET al servidor web para solicitar la página HTML. Y bueno, eso es lo que recién acabamos de ver. POST carga archivos de datos como los datos de formulario al servidor web. Y PUT carga los recursos o el contenido como por ejemplo una imagen en el servidor web. Bueno, eso vendría a ser, digamos, los tres tipos de mensajes comunes que existen con HTTP, el GET, el POST y el PUT. Aunque el HTTP es sumamente flexible, no es un protocolo seguro. Los mensajes de solicitud envían información al servidor en un texto sin formato, en un texto sin formato que puede ser interceptado y leído. Las respuestas del servidor, generalmente páginas HTML, también están sin cifrar. Bueno, acá lo que nos dice que yo acá estoy, digamos, haciendo una conversación entre el cliente y el servidor a través de una URI o una URL. Y esa URI o URL, digamos, está en texto sin descifrar. Es decir, yo acá puedo ver que está utilizando la versión 1.1 de HTTP. Y puede ser una vulnerabilidad. Las conversaciones entre el cliente y el servidor no están cifradas, son a texto puro. Por lo tanto, se considera una vulnerabilidad. Protocolo de correo electrónico. Bueno, uno de los principales servicios que un ISP ofrece es hosting de correo electrónico. Para ejecutar el correo electrónico en una PC o en una terminal se requieren varios servicios y aplicaciones como se muestra en la figura. El correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar, guardar, recuperar mensajes de correo a través de la red. Los mensajes de correo electrónico se guardan en la base de datos en un servidor de correo. Bueno, acá lo que nos muestra que del lado de Internet nosotros vamos a tener un servidor de correo electrónico que va a estar corriendo, digamos, dos procesos, dos demonios, uno para escuchar eh, eh, SMTP y otro para escuchar POP3. ¿Sí? Uno para escuchar las solicitudes de correo electrónico y otro para enviar, digamos, los correos electrónicos. Y del otro lado tenemos un cliente que está solicitando, digamos, enviar un mail de emisor a destinatario. Los clientes de correo electrónico se comunican con servidores de correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico. Los servidores de correo se comunican con otros servidores de correo para transportar mensajes de un dominio a otro. Un cliente de correo electrónico no se comunica directamente con otro cliente de correo electrónico cuando envía un correo electrónico. En cambio, ambos clientes dependen del servidor de correo electrónico para transportar los mensajes. El correo electrónico admite tres protocolos diferentes: el SMTP, el POP3 e IMAP. El proceso de la capa de aplicación que envía correo utiliza el SMTP. Un cliente recupera el correo electrónico mediante uno de los dos protocolos de la capa de aplicación, que es POP3 o el IMAP. Bueno, acá nos explica, digamos, cómo trabajan cada uno de estos protocolos. El SMTP es Simple Mail Transfer Protocol. Necesita un encabezado y un cuerpo del mensaje. Mientras que el cuerpo del mensaje puede contener la cantidad de textos que desee, el encabezado debe contar con una dirección de correo electrónico. Cuando un cliente envía un correo electrónico, el proceso SMTP del cliente se conecta a un proceso SMTP del servidor en el puerto 25. Después de que establece la conexión, el cliente intenta enviar un correo electrónico al servidor. A través de esta, una vez que el servidor recibe el mensaje, lo ubica en una cuenta local. Es decir, acá lo que nos está diciendo es que el SMTP es un protocolo de envío, digamos, de salida. Yo intento conectarme con un servidor para enviarle un correo electrónico. Y obviamente en el servidor tiene que haber creado esa cuenta o una cuenta de correo electrónico para poder recibir ese mensaje.
El servidor de correo electrónico de destino puede no estar en línea o estar muy ocupado cuando se envían los mensajes. Por lo tanto, SMTP pone los mensajes en la cola para enviarlos posteriormente. El servidor verifica periódicamente la cola en busca de mensajes e intenta enviarlos nuevamente. Si el mensaje aún no se ha entregado después de un tiempo predeterminado de expiración, se devolverá al emisor como imposible de entregar. Bueno, el emisor envía, acá este está escuchando SMTP. Bueno, este es mi servidor de correo electrónico e intenta enviarle, digamos, a el servidor del destinatario, y el servidor del destinatario se lo baja al destinatario del correo electrónico. El POP, digamos, es el otro, es el que se utiliza para bandeja de entrada. Utiliza el puerto 110. Cuando un cliente desea utilizar el servicio, envía una solicitud para establecer una conexión TCP con el servidor. Una vez establecida la conexión, el servidor POP envía un saludo. A continuación, el cliente y el servidor POP intercambian comandos y respuestas para que la conexión se cierre o cancele. Bueno, acá en el gráfico, fíjense, está bastante sencillo. Este envía, por lo tanto, acá hay una bandeja. eh, bueno, acá por acá, digamos, por el SMTP va a salir el correo electrónico, por lo tanto, está utilizando la bandeja de salida al servidor, y el servidor se lo pasa al otro servidor del dominio de mi destinatario, y el dominio el cliente de correo electrónico de mi destinatario utiliza POP3 en la bandeja de entrada para descargar los correos electrónicos. O sea, SMTP es bandeja de salida, POP3 es bandeja de entrada. Bueno, acá tenemos otro quiz. ¿Qué tipo de mensaje se utiliza para cargar archivos de datos en un servidor? El POST, porque este es el que carga archivos. 2. Este protocolo es utilizado por el navegador web para establecer una conexión con un servidor web, HTTP. Este protocolo es utilizado por un cliente para enviar correo electrónico, SMTP, bandeja de salida. ¿Cuál es la característica de IMAP? Bueno, que descarga una copia de los mensajes y los correos electrónicos quedan en el servidor. HTTP es un protocolo seguro, falso. Después, también, digamos, servicio de nombre de dominio. Bueno, dijimos que lo que se maneja en Internet son dominios, porque nosotros, digamos, nos resulta mucho más familiar cisco.com, jujuy.com.ar, salta.com, todos los dominios nos resulta familiar con el nombre y no por el número de IP. Pero en Internet esos dominios están alojados en un servidor que tiene un número de IP, por lo tanto, las computadoras tienen un DNS que traduce los dominios al número de IP. En este caso, si yo eh, eh, estoy en mi computadora y coloco netacad.com, es un dominio, y lo que va a hacer la computadora es consultar al DNS de mi PC dónde está el número de IP del dominio netacad.com. Si yo ya navegué en netacad.com, es muy probable que mi PC lo tenga ya cacheado, y me va a resolver inmediatamente el número de IP de ese dominio. Si yo jamás navegué en netacad.com, se lo va a ir a pedir al router que tengo en mi casa. Si algún usuario de mi casa alguna vez navegó en netacad.com, el router lo tiene cacheado y me va a resolver el dominio número de IP. Si ningún usuario nunca navegó en mi casa en netacad.com, se lo va a ir a pedir a el ISP. Y si algún cliente de ese ISP navegó en netacad.com, lo va a resolver y lo va a traer a mi router, y mi router me lo va a dar a mi PC, y mi PC lo va a cachear a ese dominio y con número de IP, y voy a poder acceder a ese dominio. Si el ISP o el cliente, ningún cliente de ese ISP nunca navegó en netacad.com, lo va a salir a buscar a Internet y va a comenzar a escalar, digamos, preguntando al router, digamos, en Internet, hasta poder llegar a la raíz, que vendría a ser donde se registró ese dominio. Y ahí donde se registró ese dominio, cuando ustedes registran un dominio, asocian un número de IP del servidor donde está alojado ese dominio. Es decir, que en el peor de los casos,
en la búsqueda de esa resolución de nombre de dominio va a llegar hasta la raíz en donde está registrado ese dominio, el número de IP, y va a descargar toda esa información a toda la cadena, ¿no? Bueno, eso es lo que les explica acá en el paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Bueno, obviamente que para poder averiguar, digamos, dónde está ese dominio, hay un intercambio de mensajes donde dice acá, el servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para resolver nombres. Estos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro. Por ejemplo, la A es una dirección IPv4. El NS es un servidor de nombre autoritativo. La 4A, una dirección IPv6 y el MX un registro de intercambio de correo. Cuando un cliente realiza una consulta, el proceso DNS del servidor observa primero sus propios registros para resolver el nombre. Si no puede resolverlo con los registros almacenados, contacta a otros servicios para hacerlo. Una vez que se encuentra una coincidencia y se la devuelve al servidor solicitante, este almacena temporalmente la dirección numerada por si se vuelve a solicitar el mismo nombre. El servicio de cliente DNS en los equipos Windows también almacena los nombres resueltos previamente en la memoria. Bueno, este comando, el ipconfig display DNS, muestran todas las entradas del caché DNS de mi computadora. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen ipconfig display DNS, me va a mostrar todo lo que tiene cachado en su computadora, digamos, todos los DNS con número de IP que tiene cachado su computadora. Bueno, jerarquía de los DNS. Bueno, en la jerarquía, el DNS utiliza un sistema jerárquico. La estructura y nomenclatura se divide en zonas pequeñas y manejables. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específico y solo es responsable de administrar las asignaciones de nombre a IP para esa pequeña porción de toda la estructura DNS. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para una traducción de nombres que no se encuentra dentro de esa zona, el servidor DNS reenvía la solicitud a otro servidor DNS dentro de la zona adecuada para su traducción. DNS es escalable porque la resolución de los nombres de host se distribuyen entre varios servidores. Los diferentes dominios del primer nivel representan tipo de organización y país. .com es una empresa, ORG es una organización, AO es Australia o es Colombia. Bueno, acá fíjense que nos muestra que nosotros tenemos una estructura de dominio según sea .net, .edu, .com, .au, .co y un dominio raíz que vendría a ser la entidad madre, ¿no es cierto? Después tenemos otro dominio que tiene que ver, digamos, con mi dominio, que puede tener subdominios, pero mi dominio, digamos, principal es cisco.com y los subdominios pueden ser ftpcisco.com, mycisco.com. También existe lo mismo, la misma estructura jerárquica en el caso de los dominios .ar, es decir, si yo tengo, no sé, salta.com.ar, va a ir a solicitar, digamos, al dominio raíz que vendría a ser nick.ar, donde yo registré el dominio salta.gov.ar y ahí vinculé, digamos, seguramente a un número de IP de un servidor donde tengo alojada la página web. Bueno, acá nos muestra el comando nslookup, que es un comando que nos sirve para que nosotros en nuestra red, si lo colocamos, nos muestra el número de IP de nuestro servidor DNS, es decir, en nuestra red, ¿quién resuelve nuestro nombre de dominio, el número de IP? Y bueno, acá lo que nos va a decir quién es el que resuelve nuestro nombre de dominio, el número de IP. Bueno, acá dice, en el símbolo del sistema, introduzca nslookup, comando para iniciar una consulta manual de los servidores de nombre. Bueno, acá me dice que quien me resuelve los dominios número de IP es la 10.10.10.1. En los resultados aparece el nombre y la dirección IP del servidor DNS configurado en el cliente. Tenga en cuenta que la dirección del servidor DNS puede configurarse de forma manual o aprenderse dinámicamente mediante DHCP. Ahora estás con nslookup. Bueno, introduzca el dominio cisco.com, bueno, y ahí nos da, digamos, las direcciones y los alias
En el resultado aparecen direcciones IP relacionadas con cisco.com, que es el servidor tiene actualmente la base de datos. Observe que también se enumeran las direcciones IPv6. Además, se muestra varios áreas que resuelve cisco.com. Introduzca exit y coloco nslookup google.com. Bueno, en este caso me va a decir quién traduce este dominio. Ahora está trabajando desde el símbolo del sistema en Linux. El comando nslookup es el mismo. Ingrese el comando nslookup para comenzar una consulta manual de los servidores de nombre. Ingrese cisco.com en el indicador. Introduzca enter. Y bueno, y acá nos muestra todos los dominios de Cisco o subdominios de cisco.com. Al igual que Windows, puede consultar directamente los servidores de NS con solo agregar el nombre de dominio, el comando nslookup, ingrese nslookup google.com. Y bueno, eso es el nslookup es básicamente para, en tanto Windows como en Linux, para resolver quién es el servidor de NS. Protocolo de configuración dinámica de host, que vendría a ser el DHCP, que es básicamente, ya lo vimos al DHCP, que es un servicio que sirve para poder otorgar número de IP a los clientes. Eh, Nosotros en nuestra red podemos tener eh, DHCP por dominio de broadcast. Este DHCP puede ser hardware y software, software o Windows Server y un Linux Server, de una distribución servidor, digamos, o cualquier Linux en red. Y en hardware puede ser un router, un access point, pero cada dominio de red, cada segmento de broca tiene que tener un único servidor de DHCP. En IPv6 también, digamos, el mismo concepto es otorgar número de IP. Tengan en cuenta que el servidor de DHCP no solamente otorga números de IP, ¿no? Vimos que también otorga el número de IP de DNS y también otorga número de IP de Default Gateway. O sea, otorga número de IP, número de DNS y este, Default Gateway. Bueno, acá el funcionamiento de HCP, que creo que ya lo vimos en otra unidad, que se realiza a través del intercambio de 4 mensajes. El de HCP Discover, el cliente le dice al servidor, dame el número de IP. El servidor le responde a través de un paquete de HCP Puffer que le dice, mira, yo tengo la 192.168.0.1, la 192.168.0.2 y la 192.168.0.3. El cliente le responde con el DHCP request, dame la 192.168.0.3. Y el servidor le dice, bueno, te la presto por 24 horas a través de un DHCP pack. Bueno, acá tenemos otro quiz. ¿Cuál de los siguientes tipos de registros DNS se utilizan para resolver direcciones IPv6? Bueno, las 4A. ¿Verdadero o falso? Un servidor DNS que recibe una solicitud de resolución de nombres que no está dentro de su zona DNS enviará un mensaje de error al cliente solicitante. Falso. ¿Por qué? Porque sale a buscar, digamos, quién me resuelve ese dominio. ¿Cuál de los siguientes es mostrado por la utilidad nslookup, el servidor DNS predeterminado configurado? ¿Y cuál de los tipos de registro de recursos DNS resuelven los servidores de nombres autorizados, el NS? Después tenemos los FTP, que básicamente el FTP es un servicio que se utiliza para transferir archivos de un host a un servidor. Los pasos son conexión de control, el cliente abre la primera conexión al servidor para el tráfico de control, es decir, obviamente yo tengo que tener configurado un servidor FTP acá y acá tengo que tener un software de cliente de FTP como Filecilla o no sé, file PTP, bueno, hay varios software, digamos, que yo puedo instalar acá, que lo que va a hacer es iniciar una sesión en el servidor. Luego, en el paso 2, el cliente abre una segunda conexión para el tráfico de datos. Tengan en cuenta que FTP utiliza dos puertos, 20 y 21. Entonces, con el 20 crea una conexión y con el 21 hace el tráfico de datos. Y en el paso 3 comienza a transferir datos del cliente al servidor.
Bueno, eso es importante, ¿no? En FTP, saber que utiliza dos puertos, 20 y 21. Uno es para la conexión y el otro es para el tráfico de datos. Bloque de mensaje de servidor. El SMB es un protocolo de intercambio de archivos que describe la estructura de los recursos compartidos como archivos, directorios e impresoras. Bueno, acá lo que nos dice que hay tres funciones del SMB. Iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso a los archivos y a las impresoras, autorizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para otro dispositivo. Bueno, todos los Windows y todos los Linux, ustedes pueden compartir archivos y directorios. Cuando ustedes comparten un recurso en Windows o en Linux, están levantando el SMB, que es un protocolo de compartición. También tienen que saber que este protocolo utiliza un puerto y que este protocolo es vulnerable. ¿Por qué? Porque en un ataque de enumeración, un hacker puede descubrir, digamos, a través de un software, digamos, de ataque de numeración, qué servicios, qué recursos tienen compartidos. Y a través de los recursos compartidos puede hacer una penetración de su red. Por lo tanto, tengan mucho cuidado al compartir. No es, se comparte lo necesario y cuando se comparte se le da los permisos adecuados a los usuarios, bueno, con nombre, de cuenta del usuario, ¿no? Para que tengan acceso a ese recurso. Porque si yo lo dejo en forma predeterminada con todos van a tener acceso a ese recurso, inclusive el hacker, digamos, ¿me entiendes? El hacker de una manera muy sencilla puede descubrir cuáles son los recursos compartidos y si es que esos recursos compartidos no están configurados, puede utilizar, eh, digamos, software o exploit para poder hacer penetración en tu red. Bueno, acá tenemos otro quiz. ¿Cuántas conexiones FTP hay entre cliente y servidor 2? Puerto 2021. ¿Verdadero o falso? ¿La transferencia de datos FTP tiene lugar de cliente a servidor o de servidor a cliente? No, las transferencias tienen lugar de cliente a servidor y de servidor a cliente. Verdadero. ¿Cuál de estos puertos son utilizados por FTP el 2021? ¿Verdadero o falso? ¿El uso compartido de recursos a través de SMB solo se admite en los sistemas operativos Windows? Falso, porque dijimos que Linux también lo utiliza. Y bueno, por último tenemos el resumen. Vimos la capa de aplicación del modelo OSI, las tres capas del modelo OSI, que es la capa de sesión, presentación y aplicación, forman la única capa del modelo TCP/IP. Vimos que es un modelo cliente-servidor, en donde hay un cliente que está solicitando un servicio y un servidor que está corriendo un demonio, que está a la escucha de un servicio utilizando un puerto. En los protocolos, la otra topología que es peer-to-peer, que es para compartir archivos y recursos. Los protocolos que utiliza la capa de aplicación con los protocolos de correo, que es el SMTP, el POP3 y el IMAP, y los protocolos web, el HTTP y el HTTPS. Los servicios de direccionamiento, que son los DNS y DHCP. Uno es para resolver nombre de dominio y número de IP, y el DHCP es para asignación automática de número de IP, IPv4 y IPv6. Los servicios para compartir archivos como el FTP y el TFTP, que es para transferencia de archivos de host a servidor. Bueno, ya tenemos acá, digamos, el, el quiz. En una red doméstica, ¿qué dispositivo tiene más posibilidad de proporcionar una asignación de IPv4 dinámica a los clientes en una red? Bueno, dijimos que los DHCP, digamos, pueden ser hardware, software, en este caso un router doméstico. Un servidor de DNS no otorga número de IP. Un servidor de archivo no otorga número de IP. Y un servidor de HCP del ISP también podría ser. Pero acá dice doméstica. No, dice que a clientes de dicha red. ¿Qué parte de la URL representa el dominio DNS? Bueno, el .com. ¿Cuál de las siguientes son dos características de la capa de aplicación del modelo TCP/IP? Crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. Eso lo hace la capa de sesión. Pero acuérdense que acá le está hablando del modelo TCP/IP y la única capa de modelo TCP/IP es la capa de aplicación, que contiene a las tres capas del modelo OSI, que es sesión, presentación y aplicación. Y entonces acá entraría la sesión,
que vendría a ser la encargada de crear y mantener el diálogo entre las aplicaciones de origen y destino, y es la capa más cercana al usuario final, que eso sí es una definición de capa de aplicación. ¿Qué tipo de mensaje utiliza un cliente HTTP para solicitar datos desde un servidor web? GET. ¿Qué protocolo se utiliza para usar para transferir mensajes de un servidor de correo electrónico a un cliente de correo electrónico? POP3, que bandeja de entrada del cliente, ¿no? ¿Cuál protocolo de la capa de aplicación se utiliza para permitir a las aplicaciones de Microsoft el uso compartido de archivos, el SMB? ¿Cuáles son los tres protocolos o estándares que se usan en la capa de aplicación del modelo OSI? Bueno, el MPEG, que son formatos de compresión de archivo, ¿no? El MPEG, el GIF y el HTTP. ¿Por qué se prefiere el uso de DHCP para IPv4 en redes grandes? Bueno, porque tiene una forma más eficaz de administrar números de IP. Tengan en cuenta que el servidor de DHCP no se equivoca en la asignación de número de IP, que hay un proceso interno en el servicio de DHCP en donde antes de asignarte un número de IP, verifica que ese número de IP está libre. Hagan de cuenta que yo tengo que asignarte el 192.168.03. Yo hago pin en mi red al 192.168.03 y veo que no hay respuesta. Entonces, si no hay respuesta, significa que ese número de IP no está asignado a ningún host y recién te lo asigno. Por lo tanto, es improbable que utilizando DHCP haya una asignación repetida de números de IP. Un autor está cargando el documento de un capítulo de una computadora personal al servidor de archivos de una editorial. ¿Qué papel toma la computadora personal en este modelo? Bueno, es cliente. ¿Qué afirmación sobre FTP es verdadera? El cliente puede descargar datos del servidor o cargar datos al servidor. Un host inalámbrico debe solicitar una dirección IPv4. ¿Qué protocolo utilizaría para procesar la solicitud? DHCP. ¿Qué capa de TCP/IP es más cercana al usuario final, la aplicación? Cuando se recuperan mensajes de correo electrónico, ¿qué protocolo permite un almacenamiento y una copia de seguridad sencilla y centralizada de los correos electrónicos que serían deseables para una pequeña y mediana empresa? El IMAP. ¿Qué protocolo? Bueno, el IMAP, porque, bueno, además de que el IMAP permite descargar una copia, y acá ya no está diciendo la palabra copia, porque los correos electrónicos permanecen almacenados en el servidor. Yo lo que descargo a mi bandeja de entrada son solamente copias. Esa es la diferencia entre el IMAP y el SMTP o el POP. ¿Qué protocolo utiliza cifrado? Bueno, el HTTPS, que utiliza el Security Software Layer para hacer que sea seguro y todo lo que viaja entre el cliente y el servidor es autenticado y es cifrado. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las dos tareas que puede realizar un servidor de DNS local? Reenviar solicitudes de resolución de nombres entre servidores y asignar nombres a direcciones IP para los hosts internos. Eh, Eso sería, a ver, déjenme ver acá. Bueno, no hay práctica de esta unidad. Ya nos faltan dos unidades para terminar, digamos, pero tengan en cuenta que nos falta ver cuando terminamos la 17, tenemos que ver un trabajo práctico final, porque ustedes en la plataforma, no sé cómo van con los exámenes, pero bueno, ya terminaríamos la unidad 15 y ahora yo tendría que activar este examen, que es el examen de la unidad 15. Vamos a poner el 31 de octubre, por si acaso. Después, de todas maneras, igual, si no llegan, se lo habilito de nuevo. Bueno, ya está activado, pero les quería mostrar que al final nos faltan dos unidades, pero tengan en cuenta que acá
tenemos una evaluación, digamos, de habilidades prácticas y el examen final. Por lo tanto, yo les suelo dar, digamos, a los chicos una simulación de lo que vendría a ser la evaluación de unidades prácticas y el examen final. Por lo tanto, serían 4 clases más que nos comería casi todo octubre y primeros días de noviembre. Y después las otras clases que hay hasta diciembre son para que ustedes se pongan al día con todos los parciales, digamos, ¿sí? Y todos los parciales de esta unidad. Y obviamente no tengo problema que me digan que me pidan que se los habilite si es que se le venció la habilitación de cada examen. Ustedes me escriben y yo les habilito el examen y, bueno, no sé, digamos, siempre pasa que en cada comisión hay chicos que van al ritmo y hay otros chicos que cuando termine el curso me piden recién que le habilite la uno. Y no tengo problema, digamos, cada uno maneja el ritmo que uno puede, digamos, porque entiendo que hay gente que trabaja, estudia. Así que eso sería la explicación y las clases que faltan. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, chicos, en 15 minutos subo la clase grabada y bueno, seguimos la clase que viene. Buenas noches.